Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Entramos a un nuevo módulo, módulo 9, donde veremos gRPC. En este módulo aprenderemos a construir servicios de alto rendimiento utilizando gRPC, una tecnología ampliamente utilizada para la comunicación entre microservicios. Eso es un spoiler para el próximo módulo. ¿Ok? ¿Qué es gRPC? Google Remote Procedure Call. Lo podemos traducir como llamada de procedimientos remotos de Google, ¿no? Es un framework que permite que una aplicación invoque funciones de otra aplicación como si fueran locales. Ojo con eso, incluso si se ejecutan en otra máquina, ¿ok? En lugar de intercambiar datos mediante JSON como una API REST, lo que hemos venido haciendo, gRPC utiliza el protocolo Buffer, un formato binario mucho más eficiente y comprimido. Entonces, clientes, recuerden REST, normalmente cómo era la comunicación, ¿no? REST cliente, HTTP más JSON, o sea, por HTTP se enviaba el JSON al servidor, ¿ok? En gRPC tenemos el cliente, esta vez usaremos HTTP2 más ese ya no enviaremos un JSON sino un protobuf, que es el formato de archivo que vamos a enviar hasta el servidor, ¿ok? Que quede claro eso. Entonces, ventajas del gRPC: más rápido que REST, menor consumo de ancho de banda, comunicación mediante HTTP2, soporta streaming, código generado automáticamente y excelente para microservicios, ¿ok? Ahora, ¿cuándo usar uno y el otro? Por ejemplo, ¿cuándo usar REST? Para APIs públicas, REST. Para frontend web, REST. Para aplicaciones móviles, REST. Integraciones con terceros, también REST, ¿ok? ¿Cuándo usar gRPC? Para microservicios, comunicación interna, sistemas distribuidos, alto rendimiento y streaming de datos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la arquitectura que nos recomienda? Cliente O, servidor gRPC, base de datos, ¿ok? Entonces, teniendo esos conceptos básicos, vamos a proceder a la instalación. Yo lo tengo instalado aquí en uno, pero igual lo voy a estar explicándote, te lo voy a explicar aquí los comandos. Más que todo estoy en la carpeta. Recuerden que estamos trabajando con este Go Patron, que por cierto también lo encuentran, ya lo subí a los repositorios en GitHub, lo encuentran con el mismo nombre, Go-Patron. Pueden descargarse el código fuente, ahí no hay problema. Entonces yo voy a instalar esto, Google, el RPC, instalar el gRPC que necesitamos, en este caso gRPC, y lo instalo, ¿no? Que yo lo tengo instalado, debería ser más rápido. Vamos a esperar que instale y está. Luego también tenemos que instalar el protocolo Buffer para Go, igual, recuerden que todo es para Go. Voy a copiar esto y este es el siguiente comando: Go install Google Golang. Esto de aquí se ve completo, ahí está. Voy a cerrar esto para que se vea mejor. Ejecuto esto también. Ay, estaba acá. Ejecuto eso también. Instalamos también eso. Proto Go Latest, tal y como están ahí, nada más lo copio. Y ahora instalemos el plugin de gRPC también que necesitamos para Go. Voy a copiar esto. Igual. Go install Google Golang gRPC CMD Proto G, tal como está ahí, lo copian y lo pegan. Pueden encontrar también los comandos en Google, no se preocupen, pero ahí espero que se vea. Entonces, teniendo todo eso instalado, tenemos que considerar también que debemos tener instalado un compilador para los Protoc, instalado el compilador Protoc en tu sistema. O sea, en el sistema operativo tienes que tener instalado. Para este caso yo utilicé Wingate, lo busqué, simplemente utilizo, si están en Windows, este comando les sirve: Wingate install protobuf, así se escribe, protobuf también así, y lo instalan, ¿no? Si están en Windows. Si están en Linux o más, pueden buscar su comando. Igual es normalmente es solo un comando y lo ejecutan nada más. Esto es para que pueda compilar ese tipo de archivos, ¿ok? Porque ahorita vamos a compilar eso. Se va a crear a través de este protobuf, que va a quedar como comando. Se va a compilar un archivo que vamos a necesitar, ¿ok? Este es el compilador, lo tienen que tener instalado. Para Windows, recuerden Wingate install desde su PowerShell y no va a haber ningún problema, ¿ok? Muy bien, entonces el protocolo Buffer o Protocol Buffer Protobuf es un formato de serialización de datos desarrollado por Google. Entonces, en lugar de enviar JSON, por ejemplo, como tenía nuestro típico JSON, donde vamos a hacer una imitación aquí rápida, un típico JSON, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que no afecten nada, entre comentarios. Así. Este es un típico JSON, ¿no? Donde enviamos un ID, un nombre o los otros campos que necesitemos, ¿no? Entonces, se envía en vez de enviar un JSON normal, que es un formato entendible todavía para el humano, tenemos que enviar una
representación binaria mucho más pequeña y rápida. Ese es un proto. Entonces, en vez de enviar este tipo de datos, nosotros vamos a necesitar algo como esto. Vamos a necesitar un archivo proto. Vamos a crear un archivo en la raíz del proyecto. Miren, estoy fuera. En la raíz del proyecto voy a crear un archivo. En este caso nosotros vamos a hacer de nuestro modelo, de nuestra entidad usuario. Entonces, como si hemos estado trabajando con usuario, vamos a hacer user.proto, así como está. User.proto. Ese archivo necesitamos un contenido específico que lo vamos a copiar nada más desde acá, que se va a encargar de eso, pero lo vamos a explicar. Ok, lo que estamos diciendo en su sintaxis es que vamos a utilizar Proto la versión 3. Ojo, si se dan cuenta, si instalamos el compilador, cuando instalamos con Winget Proto, podemos ejecutar, muy bien, como teníamos el compilador instalado, podemos ejecutar algo como proto-version y nos dice, no, la versión 35, por ejemplo. Entonces, le estamos diciendo aquí la sintaxis que vamos a utilizar Proto 3, por ejemplo, la versión. El package va a ser user, el paquete, o sea, la carpeta que se creará va a ser Proto. Aquí en la raíz del proyecto se va a crear una carpeta Proto. Y lo importante, el servicio. El servicio lo ponemos dentro de Service, User Service, el servicio que vamos a dejar disponible, que se llama GetUser. GetUser tanto va a recibir una petición User Request y va a retornar un User Response. Funciones que tenemos aquí, miren, User Request, User Response. Y el User Request nos va a permitir enviar un parámetro del tipo numérico ID, INT 32 para numérico. Uno, porque simplemente va a ser un parámetro. En el caso, por ejemplo, que tengamos más parámetros, ponemos que en el caso de la respuesta, por ejemplo, la respuesta va a ser, miren, 3 valores. Va a responder un nombre, un email. Por eso ponemos 1, 2 y 3. Entonces, User Response y User Request lo tenemos aquí. Nuestro servicio, User Service se llama. Y el User Service va a responder por RPC una función o un método llamado GetUser que nos va a recibir una petición de este tipo y va a responder de este tipo, ¿ok? Va a recibir un ID y va a responder todos estos datos, un nombre, un email y un ID, ¿ok? Eso es nuestro servicio. Ahora, esto es lo que tenemos que compilar con lo que hemos instalado aquí con Proto, que hemos instalado con Windows Winget. Entonces, como ya lo tenemos instalado, lo probamos aquí con Proto-version, que tenemos la versión 35, podemos compilar este archivo en uno que se va a crear, ojo, que se va a crear dentro de una carpeta llamada Proto, ¿ok? Vamos a compilar ese archivo. Para compilarlo necesitamos ejecutar, así como hicimos Proto-version, vamos a hacer esta vez Proto go-o, o sea, aquí en local, en la raíz del proyecto, y se va a ejecutar el user proto. Este es el archivo que está aquí. Entonces, este archivo lo vamos a tomar y lo vamos a compilar. Entonces, eso ya se va a encargar el programa solo ejecutando este comando. Por eso tenemos que tener instalado. Se creó la carpeta proto y dentro del proto se crean dos archivos, el user pb.go y el user grpc pb.go. De los dos, el que nos interesa aprender, ojo que esto no se debe modificar para nada, por eso el compilador se encarga de eso. El que más nos interesa va a ser esto, donde si podemos leerlo, podemos entenderlo un poco. Mira, tenemos el user server clean interface y aquí está nuestro método getUser, que lo definimos aquí. Miren, aquí está el getUser, ¿ok? Simplemente eso lo generamos, no tenemos que alterar nada, porque eso va a ser un servicio que aquí prácticamente ya estamos exponiendo ese servicio. Ahora vamos a crear nuestro primer servidor, gracias a eso. No modificar estos resultados, recuerden, esto se genera automáticamente gracias a esto. O sea, no tenemos que modificar nada de esos archivos. Ahora lo que nos interesa es un servidor para esto, para no modificar este servidor de aquí actual que lo tenemos como un servidor de nuestra API. Vamos a crear dentro, lo bueno es que lo tenemos en carpeta también dentro de CMD. Dentro de CMD podemos crear más carpetas. Voy a crear una nueva, un nuevo folder, lo voy a poner server, y el server voy a crear su propio main.go para que se encargue de exponer ese servicio, ¿ok? Ese servidor simplemente vamos a crear un paquete main como siempre lo hemos creado y aplicar la sintaxis del servidor. Vamos a necesitar definir una estructura del tipo proto, pues estamos utilizando acá lo que hemos instalado proto, y tal como está un implemente user service, así tal y como está, eso es su sintaxis, y un método, el método que casualmente ¿cuál es? GetUser, ¿no? El método que se va a encargar de responder una respuesta del tipo tal y como lo definimos en nuestro archivo user proto, si te das cuenta. Bien.
va a responder un ID, un nombre y un email, ¿no? Entonces tenemos que ir aplicando eso. Ahora, como este es un servidor que va a estar corriendo, necesitamos una función main, como hemos tenido todo para utilizar nuestra estructura. Ojo que al final esto es una clase o una estructura, como depende del lenguaje de programación que vengas. Aquí se llama estructura, recuerda, y tiene un método llamado getUser. Ahora tenemos que exponer nuestro servicio. El servidor, en este caso vamos a correr utilizando el módulo NEC de Go. Vamos a cargar un servidor TCP con el puerto 505051. Ese se va a quedar escuchando, ¿ok? Y vamos a exponer nuestro servicio gRPC. Recuerden que tenemos new server, proto, y registramos nuestro servicio. ¿Cuál es nuestro servicio? Recuerden, la conexión la tenemos gracias a server. Recuerden dónde está aquí, server aquí, nuevo server, y el servidor es quien tiene nuestro servicio estructurado. Es aquí la estructura, ¿no? Tenemos la estructura y la estructura tiene un método getUser. Entonces, gracias a eso podemos registrar nuestro servicio y luego simplemente decimos servidor corriendo y corremos al servidor con list, server.server y list, para que corra todo esto, ¿ok? Nada más tenemos que especificarlo así para crear nuestro primer servidor. Hasta ahí solo tenemos el servidor. Ahora necesitamos un cliente que se conecte a este servidor. Vamos a hacer un cliente básico primero con toda la configuración primero para tenerlo ahí, y luego lo vamos a ir adaptando al proyecto. Para entenderlo, igual aquí en CMD también puedo crear, así como creé server, no folder, voy a crear client, y en cliente también voy a crear un main para que se conecte a ese servidor, main.co, que dice que voy a necesitar dos consolas. Este server, yo lo puedo ir corriendo porque se está exponiendo simplemente para que un cliente se conecte a él. Este server vamos a ejecutarlo, entonces por un cmd, vamos a poner en este caso server, y se llama main.go. Vamos a correr el servidor para que vean que esto esté funcionando, y está el servidor corriendo. Si se da cuenta, se queda ahí la consola, quiere decir que el servidor está activo, igual como cuando corremos nuestra API. Entonces ahora vamos a crear ese cliente simplemente igual. Definimos el paquete, un paquete main. Muy bien, tal y como está lo voy a copiar. Y ahí tenemos nuestro cliente, ¿ok? Lo vamos a explicar rápidamente, simplemente lo tengo por puntos incluso. Establecemos la conexión, recuerden dónde está corriendo nuestro servidor, en qué puerto. Estamos corriendo en el 50051, ¿no? Entonces igual, corremos el servidor, gRPC, WIG, Transport Crane, tenemos todo lo que necesitamos. Validamos, como siempre no se puede conectar el servidor, hacemos una defer para validar la desconexión. Lo que nos importa aquí es el cliente, utilizando un client proto.new user service, le pasamos la conexión establecida, validamos, ojo, crear contexto en tiempo límite vamos a poner la Z para que se vea. Para la petición es una buena práctica, no es obligatorio, pero es una buena práctica darle un tiempo límite y construir la petición, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a obligar que este cliente haga una petición enviando un proto, recuerden, proto.userRequest, que es lo permitido, recuerden que el servicio tiene un request y un response. Entonces, si yo quiero hacer una consulta, tengo que hacer un request para recibir un response, tal y como está en el servicio. Y recuerden el servicio se llama user service y tiene un getUser donde yo tengo que pasarle un user request para recibir un user response, ¿ok? Entonces yo le voy a pasar un user request con el ID tal y como está en el formato, tal y como lo hemos establecido, con un ID cualquiera. Aquí es indiferente. Por ejemplo, aquí en nuestro servidor siempre vamos a responder el ID que enviemos y un dato que va a ser el nombre Juan y el email va a ser Juan @ ¿no? Esto es lo que va a responder siempre nuestro servicio, tal y como lo estamos definiendo ahorita. Después lo vamos a cambiar. Entonces, enviemos el ID que enviemos, va a responder el ID que enviemos más estos datos, ¿ok? Entonces, para eso hago esto. Pronto mando un request enviando petición, un mensaje cualquiera, valido eso. Entonces, valido la respuesta, igual como siempre hemos hecho, validando client.el servicio. getUser, recuerden, servicio, getUser, es nuestro RPC, getUser, y le pasamos el contexto y la petición, ¿ok? Validamos esa respuesta. De ser correcta, va a pasar esta validación y vamos a obtener los datos de cada respuesta. Vamos a obtener en este caso el ID, el nombre y el email.
Ok, como ya tenemos el servidor corriendo, podemos hacer en otra consola. Vamos a poner acá y entrar a cd o 4 y voy a poner go room cmd. Esta vez ya no voy a utilizar el cliente, sino voy a utilizar el cliente main.1 y tenemos que recibir esos datos. Recuerden que el servidor ya está corriendo aquí, está esperando, está escuchando como un servidor web, en este caso es un servidor RPC, ¿no? Vamos a ejecutar esto y ver que esté funcionando. Muy bien, mira, recibimos la respuesta. Enviando al gRPC del servidor, respuesta recibida con éxito servidor y los datos, ¿no? ID, lo que te dije, siempre voy a responder esto porque así lo hemos especificado en el servidor. Ahora, esto lo tenemos que cambiar y adaptar a nuestro proyecto limpio, ¿no? A nuestra clean architecture. Entonces ya no vamos a utilizar este server de aquí, sino que lo tenemos que adaptar aquí y para recibir esas peticiones, ¿ok? Entonces eso es todo por este tutorial, lo dejamos ahí. Luego en el siguiente video lo adaptaremos, como te digo, a nuestro Clean Architecture, ¿ok? Sí, dejamos ese tutorial ahí. Recuerden que estoy subiendo los videos de aquí de Go avanzado, ya voy en el número 3 y ahí seguimos también los tutoriales en caso que lo quieran encontrar por títulos, ¿ok? Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.